Bien, buenos días hombres, ¿cómo están? ¿Listos? ¿Están listos? Animados, que se escuchen que están del otro lado, ¿verdad? Muy bien, vamos entonces a comenzar en esta mañana con este libro, El mandato masculino, el llamado de Dios para los hombres. En la semana se les envió a sus correos el capítulo 1, que viene gratis en internet, lo pueden leer incluso las personas que están allí. El mandato masculino, el llamado de Dios para los hombres. El resto pueden comprar el libro que está en las librerías o también viene digital, así que pueden adquirirlo, sobre todo para las personas que nos están viendo del otro lado. Vamos a dejar aquí abajo en la descripción del video para las personas que están conectadas el nombre del libro para que puedan adquirirlo también. Y vamos a estar hablando un poquito acerca de esto. A modo de introducción, preguntábamos la semana pasada ¿qué es ser hombre? ¿Recuerdan? ¿Qué es ser hombre? Y buscamos algunas definiciones interesantes en la palabra de Dios que nos llevaban a tomar en cuenta aquellos puntos importantes que marcan nuestra masculinidad, que nos despejan o que nos apartan de este concepto del mundo tradicional acerca del hombre, ¿no? Sobre todo en una sociedad en la que vivimos hoy en día tan sensible en cuanto a las ideologías o a los pensamientos, y muchas veces nosotros como hijos de Dios nos apartamos de las verdades simplemente por pertenecer o por no ofender. Pero hay verdades que no podemos obviar y hay realidades en nuestras vidas a los cuales, como es el hecho de nosotros hombres, somos llamados a la masculinidad, que esto se transforma en un mandato. Y cuando es un mandato no hay forma de hacernos a un lado, porque al no obedecer un mandato estamos ¿qué? Fallando. Y al fallar estamos como hijos de Dios, ¿qué cosa? Pecando. Entonces vamos a ver de qué se trata, cómo nosotros vamos a responder a este llamado de Dios por los hombres en el mandato hacia lo masculino. El mandato masculino, ser hombres, que no significa, déjenme decirle y voy a quitar aquí todo concepto de la mente, ese macho alfa, pelo en pecho, lomo peludo, que muchas veces pensamos que llega a la casa y golpea la mesa y se impone. No, eso tiene que ver definitivamente con aquellos conceptos, y lo mencionamos en el estudio anterior, de una sociedad que no entendió ni siquiera de qué se trata ser hombre y que se impuso porque se impuso por la fuerza, aprovechando todas aquellas cosas que nos hacen diferente a las mujeres para imponernos, cuando el mandato, vamos a darnos cuenta que parece que fuera algo imposible, pero es más fácil de lo que pensamos. Entonces vamos a trabajar en esta mañana acerca de esto, y una de las formas que nosotros tenemos como sociedad, como seres humanos, para entender dónde estamos parados y hacernos cargo de lo que nos toca, superando quizás traumas en nuestras vidas, superando situaciones difíciles, para hacernos responsables de lo que nos toca, siempre es volver al principio. Cuando hablamos de hijos de Dios, tratando de hombres, sobre todo buscando el llamado de Dios para obedecer el mandato masculino, lo que tú y yo debemos hacer es eso, volver al principio. Es interesante, pero cuando el Señor Jesucristo en este mundo caminó entre los hombres y le preguntaron o fue cuestionado acerca de ciertas situaciones y costumbres, tradiciones, leyes y normas, Jesucristo siempre iba hacia atrás, apuntando que el mismo Dios que era su Padre era el mismo Dios hoy, ayer y siempre. Y que el Dios que fue el creador de todas las cosas allí en el huerto del Edén, que dio instrucciones, que dio mandamientos, que puso un orden, sigue siendo el mismo Dios. Y para entender de qué se trata el mandato masculino, necesitamos analizar el hombre en el huerto. Porque analizando el hombre en el huerto, vamos a poder encontrar nuestra identidad. Y de eso se trata el tema de hoy. El mandato masculino comienza con esto, encontrar nuestra identidad en el hombre en el huerto. ¿Por qué? Porque es allí donde vamos a responder las preguntas que hacen a nuestra identidad. Preguntas como quién, dónde, qué y cómo. Preguntas que van a ayudar a encontrarnos en ese punto importante en nuestras vidas donde vamos a tomar y abrazar la definición de ser hombres. Así que vamos a Génesis capítulo 2. Vamos a estar estudiando básicamente Génesis capítulo 2 y algunos versículos del capítulo 1 antes de la caída del hombre. Podemos decir, bueno, por eso quizás no va a volver.
porque eso ya el hombre pecó, ya cayó. No, pero déjame decirte algo. El hombre sí ha cambiado, sí, el pecado ha transformado al hombre, lo ha separado de Dios, pero quien no ha cambiado, quien sigue siendo el mismo, cuyas instrucciones siguen siendo las mismas, ¿quién crees que es? Dios. Por lo tanto, vamos a darnos cuenta que vale la pena ir al hombre del Edén para encontrar nuestra masculinidad. Y la palabra de Dios nos va a decir en Génesis capítulo 2, versículo 7, lo siguiente, varones. Dice así: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz, ¿qué cosa dice? Aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Es interesante este relato de la creación del hombre, porque si nosotros leemos el capítulo anterior o los versículos anteriores, cuando viene relatando, nos vamos a dar cuenta que Dios hizo la tierra, Dios hizo los animales, no es así, Dios hizo todas las cosas que están en este mundo, pero dice que Dios formó al hombre, pero algo que caracteriza al hombre del resto de la creación, ¿qué es? El soplo de vida, el soplo de vida eterna. En el único ser creado, en la única criatura que Dios sopló vida fue en el hombre. Y eso es lo que hace al hombre a imagen y semejanza de Dios. Eso es lo que hace al hombre especial. Y déjame decirte algo. Si tú has llegado a este punto de tu vida y te sabes un hijo de Dios, un hombre hijo de Dios, déjame decirte que no importa la edad que tengas, todavía tienes mucho que aprender. Todavía tenemos mucho que aprender acerca de la masculinidad. Y aquí estamos. Y la primera pregunta, después de leer Génesis capítulo 2, versículo 7, que vamos a responder es: ¿quiénes somos? ¿Quiénes somos? Y nos vamos a encontrar, y podemos completar ahí en nuestras hojas, que nosotros somos criaturas espirituales. ¿Por qué decimos criaturas espirituales? Por la diferencia que tenemos con lo demás creado. Por ese soplo de vida eterna que Dios hizo en cada uno, o puso en cada uno de nosotros. Vemos que si bien Dios hizo toda la creación con sumo cuidado, todo lo hizo bueno, dice la palabra de Dios. Cuando hizo al hombre, Él puso una especial atención, lo moldeó con un cuidado paternal, sopló el aliento de vida para que el hombre fuera diferente. Hombres, Dios nos ha dado una naturaleza espiritual, completamos en nuestras hojas, para que llevemos su imagen como adoradores y siervos. Ese era el propósito por el cual Dios dejaba al hombre en la tierra. 2. La segunda pregunta que vamos a responder es: ¿dónde nos puso Dios? ¿Dónde Él pensó que el hombre iba a funcionar? Versículo 8 de Génesis 2 dice lo siguiente: y Jehová plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Interesante esto, porque dice puso allí, ¿dónde? En el huerto, un lugar específico que Dios creó. ¿Te diste cuenta de eso? Dice que en un lugar específico, versículo 8, al oriente, y después nos va a dar algunos detalles de dónde estaba ubicado el huerto. Pero no es que Dios hizo la tierra y agarró al hombre y cerró los ojos y dijo: a ver dónde caiga. No. Lo puso en un lugar específico. Dios quería que el hombre estuviera ¿dónde? En el huerto. Estaba definido por el lugar donde estaba. Por lo tanto, hombres, cuando nosotros preguntamos ¿dónde nos puso Dios?, debemos que entender que Dios nos puso en ese lugar que es preparado para relacionarnos con Dios. Él nos puso a nosotros también en el huerto. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros pensamos en el huerto, y pensamos en ese lugar físico que, abro paréntesis, y en lo personal un servidor cree que es el lugar donde vamos a retornar cuando Cristo venga a establecer su reino aquí en la tierra. La maldición de la tierra va a ser quitada. Esta tierra va a ser nuevamente una tierra sin pecado. ¿Te la puedes imaginar? ¿Sí? Volver a ver la naturaleza limpia sin pecado. Poder relacionarte con otras personas sin pecado. Es difícil, ¿verdad? Porque a veces no podemos concebir, ¿no es cierto?, que el hombre quiere ayudarte sin nada a cambio. De hecho, hay un dicho que dice, ¿no? Cuando la limosna es grande, hasta el santo duda, ¿no? Entonces, nuestro pensamiento, sin la libertad del pecado, nos lleva a dudar, nos lleva a no estar tranquilos. Sin embargo, entendemos que Dios nos dejó en este mundo.
Y Jesucristo fue claro y consciente al decirnos, en este mundo tendréis pruebas y aflicciones. ¿Las tenemos? Sí. Todos los días, a cada rato. Sin embargo, Jesucristo dijo, no temas, porque yo he vencido al mundo. Entonces, ¿de qué huerto me está hablando? ¿Dónde me puso? Hay un lugar específico, donde está Jesucristo, donde está la presencia de Dios, donde el Espíritu Santo quiere llenarte. Y ese huerto es el lugar que nosotros debemos apartar para estar con Dios. No vamos a encontrar soluciones a nuestros problemas allá afuera. Allá afuera encontramos las situaciones que empiezan a limar o a transformar nuestro carácter. Porque al tener relaciones en este mundo, que las necesitamos, ¿no? Para trabajar, para vivir, en las cosas que hacemos diario, estamos en este mundo. Sin embargo, Dios nos aclaró y dijo, no son de este mundo. Porque si alguien ama al mundo, ¿qué dice? ¿Se convierte en qué? En enemigo de Dios. No es que Dios tiene corazón de vecindad. No, Dios es un Dios celoso, que si lo vas a amar, ámalo a Él. Él no te comparte. Si tú eres un hijo de Dios, Él pagó el precio por ti. Él te redimió, ¿entiendes lo que es eso? Te compró. Y por precio alto, la sangre de Cristo. Entonces lo que nosotros debemos hacer es volver al huerto. Cada día ir a ese lugar donde está Dios, donde nos relacionamos. El huerto es el lugar, completamos en nuestras hojas, donde desarrollamos la identidad dada por Dios. En la intimidad con Dios, en ese lugar es donde nosotros podemos y debemos ser lo que Dios nos llamó a ser para poder encarar cada día este mundo. ¿Qué pasa cuando sales en la mañana de tu casa sin desayunar? Excepto los miércoles, porque venimos a desayunar aquí, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si estás sin desayunar un día, en la mañana? Te da hambre, estás de mal humor, no te sientes débil de repente. Quizás sales a veces un poco atribulado y te olvidaste de desayunar y en lugar de mejorar tu día empeora, ¿no? Porque parece que todos conspiran contra ti, todo está mal. Bueno, ¿qué pasa cuando salimos de nuestro hogar sin estar con Cristo en la mañana? ¿Qué pasa cuando pasamos un día lejos del huerto, del lugar donde Dios quiere relacionarse con nosotros? Va a ser difícil que desarrollemos la identidad que Dios nos da, que Dios nos ha dado, si estamos lejos de Él. ¿Se dan cuenta por qué es importante volver al huerto? Nuestra esperanza es esa, que en la eternidad estemos en la presencia de Dios, ya sea en esta tierra renovada o lo que Dios tenga preparado para nosotros. Vuelvo a decir, es un pensamiento muy personal. No me crean, búsquenlo en la Biblia. Convénzanse ustedes, es lo que yo pienso, nada más. Sin embargo, Dios quiere que nosotros disfrutemos porque Él nos puso en ese lugar para que nosotros desarrollemos nuestro mandato masculino. Entonces, ¿dónde voy a ir para saber lo que tengo que hacer? Si no es en el lugar donde Dios quiere que esté, en su presencia, en el huerto, disfrutar de ese lugar donde Dios me puso. 3, o la tercera pregunta es, ¿qué somos? ¿Qué somos? Y déjame decirte que la respuesta es, no eres lo que sientes. Es lo que Dios quiso que fueras. Señores, o jefes, o autoridad, y siervos. Somos autoridad y siervos. ¿Por qué? Génesis 1:28. Vamos a Génesis 1:28. Génesis 1:28 dice la palabra de Dios lo siguiente. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señorad en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Adán fue puesto en el huerto para ser el administrador, pero también para ser el siervo. Porque la orden es, sí, tú vas a administrar. Tú vas a estar por sobre lo creado. Esa palabra allí que aparece en el versículo 28, que dice señoread, es decir, tú estás por encima de. Tú vas a decidir sobre lo creado. Dios como que le dio la llave de lo que creó y le dijo, encárgate. Pero no solamente era ser el jefe, sino que también el mandato es ser siervo, porque para que eso funcione, el hombre debe obedecer. Y Dios le dijo, fructificaos, multiplicaos, llenad la tierra. Hay un mandato que obedecer. Es ponernos al servicio de Dios.
para que nuestra administración, para que nuestra supervisión, para que nuestra autoridad sea válida. Si no, no funciona. ¿Y qué hemos hecho con lo que Dios nos ha puesto a nuestro cargo? Porque te pregunto, si Dios no cambió, ¿las reglas de Dios cambiaron? Para nada. Dios sigue esperando del hombre, lo que Él creó, que siga haciendo lo mismo. Pero el hombre es abusivo, ¿no? Y si Dios nos dio la mano, nosotros nos agarramos del codo. Y más si podemos. Y hemos abusado. ¿No? ¿No hemos abusado de lo que Dios ha creado? ¿Estamos sobreexplotando? Sí, sobreexplotando. Pero Dios es tan sabio que ni siquiera por más que pasen los años, y lo digo con mucho respeto y con mucho temor a Dios, no nos vamos a acabar esta tierra ni una otra. Bastó unos meses que nos encerraron, ¿se acuerdan? Hace 2 años atrás. Bastaron una semana de tranquilidad para que la naturaleza tome su rumbo. Hace 2 años atrás, cuando nos encerraron, ¿se acuerdan cuando empezó el tema de la pandemia? ¿No salían en las noticias que en medio de la calle había aquí en Guadalajara ciervos y animales salvajes que venían bajando del cerro? ¿No? Ayer andábamos con mi esposa por la ciudad, que ya de por sí ya se dieron cuenta que volvió totalmente a la normalidad y parece que hay más autos que antes. Veníamos y en uno de los retornos del periférico nos agarré esos que son subterráneos. Ven que cuando hacen las columnas las tapan de tierra y después las limpian. Bueno, nos llamó mucho la atención de que a pesar de que la cantidad de autos que hay y todas las cosas, en las paredes de las columnas del retorno hay helechos. Hay helechos. Es como que todo, y no son sembrados, ¿eh? Te das cuenta que son naturales, porque ahora vieron como esos, ¿cómo se llaman? Jardines colgantes que hacen, no. Entre la endijita de tierra que hay, ahí nace lo verde. La tierra tiene esa capacidad. Incluso de lo malo hace algo bueno. Sin embargo, nosotros abusamos. El mandato de Dios fue, no se amontone, sino llenen la tierra. Pero el hombre por naturaleza busca amontonarse. Llegué hace 20 años a Guadalajara. Y hace 20 años ir a Bugambilias era como que, uy, ¿dónde te vas? Hoy cuando te diste cuenta y agarraste Choques Mateos, ¿pasaste Bugambilias o no? ¿Sí? Y estamos hablando de una explosión demográfica de poco tiempo. Pero a que tú haces 40 minutos de la ciudad y ya encuentras esa paz que tú dices, ¿dónde estaba esto? Y está a 40 minutos. Me gusta mucho salir y descansar y me voy a Tapalpa. Me encanta, es un lugar bien cerca. Y a veces le comparto a los jóvenes de Las Piedrotas. ¿Cuántos conocen Las Piedrotas de Tapalpa aquí? No te creas, ¿eh? Hay gente que no conoce, que ni siquiera sabe de qué le estoy hablando cuando les hablo de Las Piedrotas en Tapalpa. Y es un lugar que está aquí a tiro de piedra y que parece que estás en otra parte del mundo, porque en la noche no hay ruido de nada. Un día limpio ves todas las estrellas que te contaron que existen, que en la ciudad no ves. ¿Y cuál es el problema? El problema es que el hombre, en lugar de fructificar y salirse, se amontonó. Y obvio que aquí te va a faltar agua, te va a faltar calidad de vida, te vas a enfermar, no sé si te vas a renegar, te vas a meter en el tráfico, pero nos gusta amontonarnos. Cuando nosotros hablamos de ser autoridad y de ser siervos, habla de no agarrar una banderita y defender la tierra, sino ser correctos administradores de lo que Dios nos ha dado, ser conscientes. No digo que ahora nos vayamos y nos retiremos y nos vayamos a vivir al campo, que en lo personal me encantaría, la verdad, ir, estar allí, criar mis animales, pero hay un llamado, porque mientras estemos aquí, estén amontonados, es una buena posibilidad para compartir estas verdades a otros. Es la forma en que nosotros podemos convertirnos en administradores y en señores, o administradores y siervos que debemos ser. Y es interesante porque mientras Adán estuvo allí en el huerto, Adán no debía dedicarse a buscar su masculinidad, sino que Adán, haciendo lo que tenía que hacer, estaba respondiendo al mandato masculino. Cuarta pregunta: ¿cómo debemos o cómo obedecemos a Dios? Recuerden que una de las palabras clave de este ministerio es obediencia. Todo comienza por la obediencia. ¿Cómo obedecemos a Dios? Respondemos la pregunta, aunque le falta una frase, ¿verdad?, que tienen que completar ahí. Con fidelidad y servicio. Debemos reflejar la imagen de Dios con fidelidad y servicio. Para ahora sí, hacernos la pregunta del cómo. ¿Cómo obedecemos a Dios?
Obedecemos a Dios a través de dos actitudes en nuestras vidas. Y si estuvieron cuando estudiamos el libro amarillo, les va a ser muy, muy familiar estas dos palabras, que son cultivar y cuidar. Cultivar y cuidar, cultivando y cuidando. ¿Qué significa? Cultivar es trabajar para hacer crecer. Y cuidar es proteger y sostener el progreso que ya hemos obtenido. La responsabilidad del hombre en el huerto era eso. El hombre, una criatura espiritual que con su vida debía dar a conocer y debía glorificar a Dios, puesto allí en el huerto, el lugar donde Dios quería relacionarse con él. Ahora desarrolla su masculinidad en el mandato de la Escritura de Dios cuando el hombre es llamado a cultivar y a cuidar. Si traemos esas palabras, esas dos palabras, a nuestros días, esas dos palabras las podemos relacionar con algo que conocemos, que son el servicio y el liderazgo. Servimos para hacer crecer las cosas. Somos líderes cuando cuidamos y protegemos y sostenemos aquello que ya hemos obtenido. Normalmente estas dos actividades se entrelazan y una llama a la otra o una necesita de la otra para desarrollarnos en nuestras vidas. Hombres, somos conscientes de que vivimos en un mundo que carece de liderazgo, en un mundo que carece de hombre con espíritu de servicio. Hombres, cuando estamos en este mundo, debemos entender para lo que fuimos llamados, para ser lo que tenemos que ser. Autoridad y siervos bajo la autoridad de nuestro Dios. Si completamos en nuestras hojas, debemos ser eso. ¿Somos llamados a qué? Hoy debemos ser señores y siervos bajo la autoridad de nuestro Dios. Y así comenzamos, respondiendo a estas preguntas que comienzan a definir nuestra identidad. Lo que somos, dónde estamos y hacia dónde vamos. De eso se trata la identidad en cada uno de nosotros. Así que la aventura comienza y Dios tiene algo muy emocionante para cada uno de nosotros a través de este estudio. Vamos a descubrirlo juntos, solamente con aquellos que son capaces de subirse y decir, le entro. Y no importa la edad que tengas, no importa, porque Dios te permitió vivir en este tiempo, en esta sociedad, lo que estás viviendo hoy, porque aquí te necesita. Y si no te cayó el 20 durante todos los años de tu vida, pero te cae ahora, es porque Dios te está necesitando ahora para transformar tu vida y a través de tu vida, a través de mi vida, transformar las vidas que afectamos a través de nuestras relaciones. Amén. Amén. Vamos a orar y vamos a concluir en esta hora. Gracias Dios por el mandato masculino. Gracias Dios porque hemos entendido que necesitamos empezar a definir nuestra identidad. Gracias por saber el quién, dónde, qué y cómo en esta mañana. Y yo quiero pedirte que tu bendición sea para cada uno de estos hombres que están en este lugar. Hemos estado abriendo tu palabra, hemos estado escuchando tu voz, hemos sido instruidos, Señor, por tu Espíritu. Ahora nos toca a nosotros ser parte de la realidad de nuestras vidas, obedecer al mandato masculino. Señor, levanta de este lugar hombres que estén dispuestos a demostrar quién es Dios a través de su servicio, a través de su autoridad, a través de su sometimiento a ti. Porque lo oramos y lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.